¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, muy bien, excelente. Ya con un poco de frío hasta ahora, pero Sí, bien. y le agradezco muchísimo realmente la predisposición y el tiempo. Y hoy vamos a conversar un tema muy particular. Y para conversar este tema particular y cederle la palabra, tenemos que introducir esta cuestión. Toda esta charla que vamos a tener hoy día, en realidad surgió todo de un intercambio de ideas muy sano y muy fluido que tuvimos en un grupo particular de WhatsApp, donde surgían distintas tesis respecto a los comportamientos de los hombres, donde analizábamos con los chicos que podemos incluir a Lion, a Nazareno, que le mando un saludo enorme por el videazo que hicimos sobre los palos libertarios. Estábamos conversando con Lolo respecto a la masculinidad, porque vemos que hay en efecto un comportamiento bastante extraño en los hombres últimamente. Hablamos en términos generales, en términos culturales. Entonces, acá aparece el término de la masculinidad frágil, que hay de cierto, que hay de mentira. ¿Qué tan cierto es que todo hombre es un violador en potencia? ¿Qué tan falso es? Hay muchos conceptos que giran en torno al concepto de la masculinidad, especialmente cuando el feminismo cobra auge y se instaura discursivamente en los distintos ámbitos. Así que la conversación de hoy es justamente producto de una, entre comillas, discusión de WhatsApp, pero fue tan enriquecedor lo que nos dijo el doctor en ese momento, que dijimos que la gente tome nota de esto y que este mensaje llegue lo más lejos posible. Así que sin más dilaciones, toda suya la palabra. Bueno, muchas gracias. Por lo que vi cuando lo difundía, es muy esperado el live de hoy. Muchos comentarios me hicieron, o sea, mucha gente me hizo comentarios de que quería escuchar, le interesaba el tema. Y la verdad que es un tema que no se habla, porque debe ser el tema políticamente incorrecto, más incorrecto de todos, o uno de los más incorrectos de todos. Hoy no se puede defender al hombre, lo cual es lamentable, ¿no? Hablar bien de un hombre está prohibido prácticamente. Así que bueno, esto de que el discurso hegemónico es incuestionable, esto de que también te mencioné en algún momento de que ya estamos viviendo lo que algunos autores llaman un totalitarismo suave, que en sí no es la persecución que por ahí se vivía en otras épocas, pero ya hay un tipo de censura bastante importante en las redes, en YouTube. La información está totalmente sesgada y bueno, y hay una persecución, a ver, laboral a los profesionales de salud que estamos en contra del aborto, laboral a bueno, a los estudiantes también hay una persecución muy fuerte, a todo aquel que no se adapta o que cuestiona o critica el discurso hegemónico también. Y bueno, cuando hay una imposición así y cuando empieza a haber censura y empieza a haber este tipo de actitudes, es llamativo porque es alarmante y está repitiendo modelos de regímenes totalitarios. Recordamos que el nazismo empezó siendo optativo en las escuelas, después pasó a ser obligatorio y ya después se empezó a perseguir a todo aquel que pensaba diferente, ¿no? Y ahora con la ideología de género, bueno, está pasando algo similar. Así que, por un lado, llama la atención, a ver, cómo queda parada la masculinidad y cómo queda el hombre. Durante el 2018, cuando después que pasó un poco el debate del aborto y que no pudo legalizarse o que se impidió, eh, hubo todo un ataque muy fuerte a la masculinidad. Yo me acuerdo que en noviembre del 2018 fui a dar una charla a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario a un grupo de estudiantes pro vida, que eran de universitarios pro vida de Rosario, y me fui unas horas antes, fui a pasear por Rosario, una ciudad que a mí me gusta mucho, y cuando voy por la peatonal quería comprarme una camisa y me encuentro que todas las vidrieras de ropa de hombre eran totalmente homosexualizadas. Vos pasás, la vidriera no ves ropa que te guste, o por lo menos viste para uno, sino que todo tiene una tendencia afeminada y una tendencia muy fuerte. Lo cual ya la homosexualidad es la moda.
Y la masculinidad tiene este ataque porque, bueno, como vos bien dijiste recién, tenés al feminismo radical que te acusa de violador o de posible violador o potencial violador a todos los hombres. Es el feminismo más radical, pero es el que está más politizado y el que está más financiado. Y por otro lado tenés que el hombre conservador, religioso, de familia, de perfil bajo, es justamente el mayor potencial violador según esta gente. Entonces, el más cuestionado. Eh, ¿Qué pasa con la masculinidad? Que tenés una afeminización o una feminización de la hombría muy grande y muy notoria. Y, por ejemplo, investigando sobre este tema, cuando acordamos de hacer la charla, me pongo a buscar y surge muchísimo material y video en YouTube sobre las nuevas masculinidades, que es el mismo humo, el mismo verso de las infancias. O sea, infancia hay una sola, sea varón o nena, pero es una infancia. Pero esto cuando te hablan las infancias en plural, están hablando de las infancias trans, las infancias homosexuales, bueno, en fin, diferentes orientaciones, siempre basado en la orientación sexual. Las nuevas masculinidades también, esto de la deconstrucción de la masculinidad, lo cual es un horror. Pero la fragilidad de la masculinidad no viene desde ahora en sí, sino que es algo que hay que hacer un mínimo o por lo menos un repaso histórico. Eh, Hay un autor muy interesante que se llama Larry Crabb. Larry Crabb habla de la pasividad de Adán. Él dice lo siguiente: en el momento en donde Adán y Eva están en el paraíso, Eva cae en pecado, prueba el fruto prohibido. Quien había recibido la orden de no probar ese fruto prohibido había sido Adán. Antes de la creación incluso antes de la creación de Eva, Adán recibe la orden directa de Dios. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva prueba el fruto prohibido? Bueno, Larry Crabb dice, estudiando los originales de hebreo y de una forma muy acertada, dice, Adán estaba al lado de Eva y Adán no hizo absolutamente nada. Pensando al hombre como el líder del hogar, es Larry Crabb, C-R-A, dos veces B larga. Dice, pensando a Adán como, al hombre como cabeza del hogar, como líder del hogar y de la casa, cuando hay un ataque a la familia como el que estamos viviendo ahora, el principal atacado va a ser el hombre y va a ser el ataque a la hombría, porque el hombre es la cabeza del hogar, y el hombre es el líder del hogar, no como una autoridad, digamos, o sea, no como para ejercer autoritarismo, no el hombre machista, pero sí el que tiene una responsabilidad, carga con una responsabilidad mayor. Ahora, esto se ataca porque, justamente porque el ataque a la familia tiene que desestimar o desestabilizar la autoridad y el rol del hombre en la familia. Desestabilizando al hombre, cae todo como consecuencia. Eh, es decir, esto se grafica, por ejemplo, como cuando se ponen en ese juego del dominó, en donde vos pones todas las piezas, se usan como 500 piezas y hacen un dibujo, todas las piezas paradas, verticales, de pie. Cuando vos tumbás la primera pieza, si vos la empujás con mucha fuerza, tumbás 20 o 30 y se corta ahí. Si vos la pones con poca fuerza, tumbás 2 o 3 y se queda, pero si vos le das la fuerza justa, se da una reacción en cadena en donde hace que caigan todas las piezas juntas. El ataque a la familia tiene que ser un ataque directamente a la cabeza, que es el hombre. El hombre es la cabeza del hogar y la familia, la cabeza de la familia. Las nuevas masculinidades, esto de querer el matrimonio homoparental o diferentes matrimonios o todo lo que se desvirtúe del diseño original va a ser directamente un ataque al hombre y un ataque al hombre como cabeza del hogar para poder desestabilizarlo y que no quede fortalecido, estable y sólido como necesitamos para las siguientes generaciones, que sea, digamos,
siga procreándose y aparte que siga, que haya un núcleo fuerte en el hogar para que el hogar sea un espacio de contención. Desde la revolución industrial, o sea, hasta la revolución industrial, el hombre vivía en la casa y era artesano. Las personas vivían en los hogares, vivían en su propia casa, digamos, trabajaban en la casa, pasaban la mayor parte del tiempo en su casa con su familia. La mujer se ocupaba de las tareas del hogar, el hombre era artesano trabajando en su propia casa y entre los dos criaban al hijo. El hombre le enseñaba el oficio que era heredado de su padre, el que era carpintero era porque su papá era carpintero y su abuelo había sido carpintero y había sido heredado y así con todas las profesiones y los oficios. Y se lo transmitía a su hijo. Entonces, un tiempo la madre lo educaba en cultura o costumbre y otro tiempo, otras horas por día, el padre le enseñaba el oficio y también pasaba tiempo con él y ambos estaban las 24 horas del día en el hogar. Y cuando salían a hacer algo, salían juntos. Ahora, aparece la primera revolución industrial. Las familias se empiezan a mudar a las ciudades, se empiezan a ver las grandes conglomeraciones de ciudades, las grandes fábricas, el hombre está 10, 12 o 14 horas trabajando en una fábrica fuera del hogar y ya deja de estar todo el día en la casa, sino que trabaja por un sueldo miserable, porque si te pagan un buen sueldo vos podés ahorrar e independizarse, no, o sea, te impide independizarte y lo que te mantiene es muchas horas fuera del hogar, lejos de la casa, lejos de la familia, y la crianza y la educación del hijo pasa exclusivamente a ser, o sea, a ser exclusividad de la madre. Y el padre deja de pasar tiempo con el hijo. Cuando vuelve a la casa, vuelve cansado, harto, agotado físicamente, no cumple el rol de padre, no cumple el rol de esposo, no cumple el rol de marido, sino que lo único que quiere es descansar porque le queda poco tiempo para levantarse temprano para volver a trabajar el otro día. No alcanza a descansar correctamente, no, digamos, y no cumple su función. Entonces se lo saca de la función paterna dentro del hogar. Después de esto viene el feminismo, la primera hora del feminismo, que para mí no existe un feminismo bueno, porque yo creo que así como hemos visto después con la evolución y con el paso del tiempo, no es que el feminismo cambió y se distorsionó, siempre fue creado con la misma intención, desde un primer momento salió de la misma forma. El feminismo de la primera ola que empieza a sacar a la mujer del hogar con la igualdad. Entonces primero sale el padre y después sacan a la mujer del hogar y el hijo queda solo en manos del Estado, o por lo menos queda siendo educado en la escuela y educado por el Estado. Ya no lo educan los padres en sus propios valores, se pierde la transmisión oral de la cultura y de la historia, sino que ahí se pierde algo de la identidad también, de la historia familiar y de la historia cultural. Y la mujer empieza a trabajar y empieza a independizarse y a dejar el hogar vacío de alguna forma, bueno, y el chico ya deja de ser, el hijo deja de ser parte de la transmisión cultural. Entonces ya ahora queda directamente en manos del Estado. Pero no es que antes había una sociedad machista, o sea, sí había una sociedad un poco machista. En algunas cosas había exceso, siempre hubo exceso, pero eso no significa que estaba mal. No es que hubo una sociedad machista que dejaba a la mujer sola y el hombre se iba contento. El hombre no se iba contento, no le quedó otra. La única fuente de trabajo que había era ir a las fábricas. La fabricación, la producción en serie cambió y dejó sin espacio la producción artesanal. Bueno, y todo el mundo, el hombre en su mayoría tuvo que salir de la casa obligadamente y no porque haya sido su deseo. Entonces, ahí ya empezó una destrucción muy fuerte de la masculinidad. ¿Qué pasa? Hoy llegamos al siglo XXI en donde vos tenés que hay un reporte de la BBC que dice que que en esta época la mayoría, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, la mayoría de los adolescentes menores de 15 años viven en un hogar en donde el principal proveedor es una mujer, es la madre. ¿Ya? Hay un padre ausente. Entonces ya te crías sin un padre presente y sin una imagen paterna para imitar. El nene, más que nada el varón, tiene que
necesita una imagen paterna para imitar y para seguir, y alguien no solamente que lo corrija y eduque, sino también alguien a quien imitar. ¿De dónde saca la conducta masculina y cómo se vuelve hombre si no tiene una compañía de un padre, digamos, si no tiene la compañía masculina? Entonces, esto más o menos un recorrido histórico de cómo empieza y que no es algo de ahora, digamos, propio del siglo XXI, sino que es un derivado histórico. Hoy te encontrás con padres, o sea, esto de la pasividad de Adán, que dice Larry Crabb, es un germen que continúa en el corazón de todos los hombres y aparece lo siguiente. Ya viene debilitada desde hace tiempo la masculinidad, porque desde hace décadas, y el hombre ya cuando no es proveedor queda como se siente en falta. Y hoy, por ejemplo, hay mucho más salida laboral para las mujeres que para los hombres, aunque ganen lo mismo, digamos, esto de la mentira o sea, no hay diferencia salarial, es una mentira, pero sí hay mayores posibilidades o mayores oportunidades para las mujeres. Cuando se empezó con esto de la equidad, de los cupos de género en cualquier trabajo, se desplazó muchísimo la opción laboral del hombre. O sea, no hay espacio, hay mucho menos espacio laboral para el hombre hoy por causa del cupo de género. Y esto lo que hizo fue sacar a la mujer también del hogar, lo cual, bueno, ya es un siguiente paso para destruir el hogar y destruir la familia. No sé si más o menos por ahí pude hacer o pude ser claro en este síntesis de recorrido, de un poco de recorrido histórico. El hombre sigue siendo pasivo, porque sigue siendo la pasividad de Adán, es como algo, Larry Crabb llama como algo que es generacional, digamos, que estuvo siempre y que permanece en y el hombre hoy queda como pasivo y queda en falta. Excelente, voy tomando nota de todo lo que has ido bien diciendo. En este punto me gustaría ya pasar, porque mucha gente está esperando que por ahí definamos lo que es una masculinidad frágil y les decimos que sí vamos a llegar a abordar lo que es la masculinidad más frágil, las connotaciones psicológicas, hasta qué punto es o no es una persona obsesiva, celosa con la pareja, un potencial abusador. ¿No? Ya vamos a llegar a esa parte, todavía quedan 40 minutos, pero sí me gustaría tomarme 10 minutos para cerrar este primer bloque en este recorrido histórico, para que el doctor nos pueda ayudar con a complementar una tesis, una pequeña tesis que yo elaboro en un capítulo de mi libro, donde yo muestro que en efecto, o al menos es mi ensayo, ¿no? Digo, no, no es que yo pueda demostrar nada, es un simple ensayo. La liberación sexual, de hecho, profundizó el Estado. Esto es muy complejo, no me quiero adelantar porque también quiero que compren el libro, digamos, pero la liberación sexual no es que liberó a la mujer, muy por el contrario, terminó de esclavizar, digamos, o sea, porque desarraiga a la mujer de la maternidad y equipara por completo todas sus funciones con el hombre. Por lo tanto, feminidad y masculinidad quedan totalmente fuera del target cultural. Las personas dejan de ser hombres o mujeres. Luego de la revolución sexual, y propio de un concepto de posmodernismo, que es muy complejo de explicar la posmodernidad, tenemos que abordar a Lyotard en este punto, lo que sucede es que hay un plano de tabla rasa, como podría decir una ensayista francesa que me encanta su libro, hay una suerte de sexo de ángeles. Ya no hay diferencia entre hombres y mujeres, somos todos exactamente iguales. Cuando somos todos exactamente iguales, al no haber diferencia, es lo mismo que cuando todos piensan igual. Nadie piensa. Por lo tanto, lo que hay en efecto y en el siglo XXI no son hombres y mujeres. Simplemente hay unidades de consumo y unidades de producción. Porque la mujer, bajo esta idea del aborto seguro, legal y gratuito, bajo esta idea de la emancipación sexual y bajo esta idea de nuevas formas de familia, nuevas formas de sexualidad, lo que está haciendo es que haya tanta proliferación que se convierte todo en una masa amorfa, donde en realidad esta idea de pluralismo lo que hizo fue reducir y atomizar al individuo en su mismiedad. Es decir, el individuo queda subsumido en su propio ser, donde lo que hace es trabajar, producir, consumir, trabajar, producir, consumir. No genera otra forma, no genera otro tipo de vínculos. Ejemplos puntuales y concretos, los hombres herbívoros en Japón. Digo porque no es una simple abstracción. En este sentido,
Yo lo que le quiero preguntar al doctor en base a esto que estamos analizando es justamente cómo la revolución sexual lo que hizo fue en todo caso quebrar el hogar, quebrar ese vínculo afectivo entre la mujer y el hombre, hacer desaparecer las ideas de hombre y mujer. ¿Cómo queda entonces la masculinidad y la figura del hombre luego de la revolución sexual? Sí, estoy de acuerdo con esto de la revolución sexual que ha quebrado la figura del hombre y la mujer. Vos sabés que después, o sea, esto sucede en la posmodernidad, pero la posmodernidad hoy ya ha terminado. O sea, muchos autores coinciden que hoy ya estamos viviendo una modernidad líquida, no una posmodernidad. Y con este concepto de Bauman. No sé si coincidís en eso, pero a mí me parece que ya la posmodernidad de Lyotard, que la que describe Lyotard, viste que medio que ha quedado un poco en el pasado también. Y esto es la modernidad líquida, de alguna manera, que todo es fluido, todo es líquido, el amor líquido, bueno, y va a la masculinidad y a la feminidad también, que en sí es un ataque al ser y a la identidad profunda de cada de las personas. O sea, tanto la masculinidad como la feminidad es lo que hacen o lo más básico en donde se arraiga la identidad. En este sentido, lo que yo veo es esta fragilidad o debilidad de la masculinidad en cuanto a que el hombre empieza a ser desposeído de las cosas que más lo identifican o más lo hacen hombre, más lo puede identificarse él como hombre. El hombre ya no es protector de la casa y del hogar, ya no es proveedor de la familia tampoco, incluso convive con una mujer que muchas veces, en la mayoría de los casos, gana mejor que él o tiene un mejor trabajo que él. Todas estas cosas afectan y hay un mecanismo muy interesante, justo hoy lo estuve averiguando y consultando con algunos psicólogos amigos, que es un mecanismo que se llama Fight and Flight, es decir, que lo utiliza el conductismo. Cuando alguien se encuentra frente a una situación que lo supera o lo desborda y que se encuentra sin herramientas para afrontarlo, tenés dos opciones hay dos actitudes, que es o la lucha o la huida, ¿no? O lo confrontás, la agresión, la lucha y la pelea, o huís. Es como que el hombre hoy se encuentra en eso frente al feminismo radical. Se encuentra, o sea, si uno permite que te quiten todo lo que te hace esencialmente hombre, por ejemplo, los mayores ataques en Facebook, que en Facebook yo los contactos son todos conocidos, no como Twitter, que por ahí tenés seguidores que no sabes quién es. Facebook, todos conocidos, compañeros de facultad, compañeros de la secundaria, gente que nos conocemos. Los ataques más fuertes que yo recibí cuando me manifesté en contra de la ideología de género y del aborto, eh, los ataques más fuertes de hombres son de esposos o maridos o pareja o novio de compañeras de trabajo mío o de colegas mías que están totalmente arraigadas con la ideología de género. Es decir, son tipos que son deconstruidos, pollerudos, que yo lo conozco, o sea, gente que no tiene totalmente castrado, tipos que no son hombres, sino que son un hijo más de la mujer, que la mujer los tiene que criar a ellos, o sea, son unos inútiles completos. Bueno, eso venía, me bardeaban, me insultaban, ¿viste? Salen en defensa del aborto porque están, o sea, tienen que hacer buena letra con la mujer porque hasta la mujer los mantiene económicamente, son unos inútiles, ¿viste? Entonces, este tipo de gente es la que sale en defensa, o sea, son claro, los manginas, salen en defensa del aborto y en defensa de la mujer y todo esto. Ahora, eh, como te decía, viene desde como un recorrido histórico, o sea, no es de ahora, pero desemboca en esto. El tipo que va renunciando a lo que por naturaleza te hace hombre, cae en esto y queda en un tipo, siendo un hombre pasivo. Y la pasividad desde el psicoanálisis siempre está relacionada con la homosexualidad. O sea, un homosexual reprimido, ¿no? Un tipo pasivo. Digamos, en esta relación homosexual de que el activo y el pasivo, digamos, el pasivo es el que recibe y el activo es el que da. Entonces,
queda pasivo y queda aceptando todo, incluso se adapta y defiende porque se cree que eso es lo correcto. Es muy llamativo que, por ejemplo, un rasgo característico de la masculinidad deconstruida o la masculinidad de hoy es que está esta imagen del metrosexual. Yo me acuerdo, y estoy haciendo un acompañamiento terapéutico que ahora está suspendido por la cuarentena porque no puede salir, pero es un hombre mayor que es población de riesgo, pero tiene más de 70 años y con el que la paso muy bien cada vez que lo veo, lo disfruto, charlamos mucho y él me cuenta muchas cosas de su juventud. Bueno, un hombre muy lúcido, es un arquitecto jubilado, un hombre muy inteligente, fue profesor de historia y docente de historia, sabe mucho. Entonces, cuando él me cuenta algo de un hombre, dice, ese era un hombre con pelo en el pecho. O sea, cuando habla de un hombre con todas las letras. Hoy los hombres se depilan. O sea, ni siquiera tiene ese rasgo característico de tener pelo en el pecho, sino que se lo quitan. Quiero decir con esto, ¿hasta qué punto llega la deconstrucción por esto de que hay hombres que se depilan completamente, se maquillan? Hoy vas al patio Olmo, por ejemplo, y te encontrás con que en los lugares donde venden maquillaje y cosas de mujeres, hay un homosexual maquillado también. No sé si lo has visto, yo lo vi varias veces. Hay un local en el patio Olmo en donde hay uno o dos locales en donde hay hombres maquillados o sea, que venden maquillaje para varones. Maquillaje, pintura de labio, pintura de ojos, o sea, delineadores. No, por Bueno, suerte no vi nada de eso. no lo vi yo, o sea, y de hecho está ahí, bueno, entras bueno, no me acuerdo el nombre de la calle de costado, pero bueno, en fin, lo que tenés es esta masculinidad que no tiene ninguna característica de hombre ni de masculino, aparte de la falta, de la carencia de figura paterna, de esto que vos decís, después de la revolución sexual, en donde hay un aumento de la cantidad de abuso sexual infantil. Entonces, la mayoría de los homosexuales y de los miembros de la comunidad LGTB han sufrido abuso, fueron víctimas de abuso sexual infantil y en su momento a lo mejor no lo han trabajado, que es algo que no se dice, pero está en los estudios académicos. Eh, entonces derivan todo en que no tienen una imagen paterna o una imagen masculina, una imagen de hombre. Entonces ya mucho más difícil se hace acceder y acceder a la hombría y a la masculinidad y van renunciando a todo esto. O sea, van renunciando a las características que te hacen hombre. La modernidad líquida o la actualidad lo que hace es imponerte esta idea de que todo es nada natural, todo es relativo y todo es fluido. Podés ser hombre, te pueden gustar las mujeres, pero también te pueden gustar los hombres, o podés ser bisexual, y es como una imposición de esto. Esto hace que la debilidad de la masculinidad se vuelva o agresiva hacia alguien que encuentra más débil que él, en el caso de estar acompañado o tener una mujer un poco más autónoma o un poco más una mujer independiente. Yo ya escuché 2 o 3 veces en lo que va de este año, escuché 2 o 3 veces a mujeres separadas o que han tenido alguna pareja un poco agresiva o que terminó mostrándose ser alguien agresivo, que por ejemplo me contaron algo, un dato que a mí me llamó mucho la atención, es que no le dejaban aprender a manejar, porque no quería que se independice. Es una cosa, el tipo es tan débil en su hombría y en su masculinidad y tan inseguro que tiene miedo, ¿viste? Que cualquier rasgo de independencia de la mujer lo pone en falta. Digo, es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ni siquiera le permiten una mínima libertad. Ahí sobre ese punto, me gustaría como poder detenernos un instante porque quizás acá ya podemos ingresar a una cuestión también que va más a lo puntual y el aspecto más psicológico, que es tu especialidad. Agradeciendo enormemente realmente la paciencia y la bondad de poder dedicarnos una hora en enseñarnos cosas. Y voy a aplicar acá, vamos a hacer la introducción. Voy a hacer una introducción breve para que se entienda por qué me quiero frenar en este aspecto de este hombre
violento, porque en efecto, y esto es algo que los que hemos tenido oportunidad de viajar y dar charlas, vemos muchas realidades. O sea, el mundo no pasa solo por las redes sociales, hay un mundo afuera donde uno cuando habla con matrimonios que viven en los suburbios, cuando uno habla con un matrimonio en espacios rurales, es muy distinta a la realidad que vive un concubinato en Nueva Córdoba con todas las comodidades y la opulencia del capitalismo. Entonces, todo eso, el entorno también influye en ciertos aspectos, a cómo se construyen las parejas, además de la edad. Digo esto porque yo hace poco sostenía en un punto que, erradamente lo sostenía claramente, que la mentalidad de estos chicos un tanto obsesivos con las parejas, porque hubo un caso trágico en Bahía Blanca, que se obsesionan con una exnovia y que la van a buscar, yo decía, si no pueden respetar el no de una mujer, una persona que se siente segura, te dice que no a la chica, vos con misericordia la seguís cuidando a la distancia, tratá de que esté bien, pero ya está, o sea, un no entre tantos que hemos recibido y vamos a recibir en la vida en distintos aspectos, en el trabajo, en las relaciones, en las amistades. Entonces mi tesis era, bueno, pero ¿qué tan diferente puede ser de un abusador que también sabe que siente goce en el sufrimiento de la víctima? Entonces yo como que hacía todo, metí todo en la misma bolsa, es todo parte de lo mismo. Pero el doc a ti me dice, no, cuidado que la estructura psíquica del chico obsesionado no es lo mismo que la estructura psíquica del abusador, y también cuidado que todo esto tiene un condimento cultural en cómo se fue formando la mente de este hombre, entre comillas, hipotético, tanto de un abusador como de un hombre obsesionado o celoso por demás. Así que acá me gustaría que podamos conversar justamente es, ¿qué pasa en la cabeza del hombre, tanto del que tiene una tendencia al abuso, como el que es excesivamente celoso, como el que es inseguro, como el que está obsesionado con la pareja? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué rasgos en comunes hay? ¿Influye o no influye el ambiente cultural? ¿Influye o no influye este discurso de culpa sobre el hombre de hacerlo sentir abusador a prima facie? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito? Mirá, bueno, antes quiero aclarar o por lo menos mencionar que antes de terminar el vivo, quisiera mencionarte y quisiera que hablemos porque cuáles son las características correctas de la masculinidad y, y que Perfecto. se puede ver en esta época. O sea, cuál es la masculinidad correcta que hoy, digamos, nadie te lo va a mencionar y nadie trabaja esto. Porque hoy todo el discurso pasa por deconstruir la masculinidad porque todo es machismo, pero no es todo machismo. Entonces, antes de terminar, quiero mencionar eso, lo cual te voy a anticipar, nos hace, a vos y a mí, nos hace vulnerable delante de las 90 personas que están mirando. Nos va a dejar muy vulnerables, pero también es parte de la masculinidad. O sea, si hay algo Perfecto. que una persona insegura tiene miedo es de ser vulnerable delante de los demás, o sea, y de reconocer su falta. Ahora, con respecto a esto que vos me decís, eh, una cosa es alguien que sea un perverso, un psicótico, como me parece que era el caso del tipo que asesinó a esta chica en Verabebú, que fue el femicidio que se escuchó ahora hace poco. Ese era un perverso. Yo tuve que trabajar una situación muy compleja en Venado Tuerto, que fue un caso de femicidio, que ese, bueno, era femicidio, femicidio, ¿viste? O sea, el tipo la había matado directamente porque era su pareja, después de maltratarla de muchas situaciones, de mucha violencia, de muchas veces donde la había dejado casi muerta, bueno, la terminó matando. Tuve que trabajar eso y yo tuve que entrevistar al tipo una vez y después tuve que declarar en un juicio oral y público donde él estaba presente, yo tuve que declarar en contra de él. Y algunas cosas vi del perfil de él, que es muy diferente al caso que vos contás en Bahía Blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el psicótico ya viene con esos rasgos perversos y vos te das cuenta de lejos que es un tipo sumamente violento, sumamente agresivo. Y esta cosa también creo que salió cuando lo estábamos hablando en el chat, de que una persona con características violentas te lo demuestra y te da señales desde mucho tiempo antes. O sea, no necesariamente tiene que llegar al punto de ser violento o de llegar a la agresividad y de que la mujer
Sí, la figura de femicidio no es real. Yo estoy de acuerdo, es homicidio, pero bueno, pero esto de que se aprovecha de la debilidad de la mujer, bueno, en fin, algunas características tiene. Em, lo que sí digo es que hay una responsabilidad, y no estoy siendo, o sea, entiendo lo grave del asunto, pero hay una responsabilidad en la mujer. Esto es lo más políticamente incorrecto que uno puede decir hoy. Pero, a ver, ¿no te diste cuenta antes de que el tipo era violento, hermano? No te diste ni... Estoy hablando en un caso en una relación de pareja. Siempre pasa de que hay indicios, hay indicadores, como por ejemplo que el tipo ni siquiera te permita enseñar, aprender a manejar, que no te quiere enseñar y que no quiera que vos aprendas a manejar, un rasgo como para, o sea, si alguien te hace eso directamente, huí, salí corriendo de ahí, porque, o sea, es un tipo peligroso, dale un poco más de cabida, o dale un poco más de lugar en tu vida y no sé qué puede llegar a eso. Y, a ver, Freud decía que el sufrimiento produce goce y un rasgo pasivo, o sea, la mujer generalmente tiende a la pasividad, no, o sea, es oral pasivo, decía Freud, en cuanto a la pasividad como un rasgo característico. La oralidad constituye psicológicamente a la mujer, pero la mujer algo de pasividad y algo de masoquismo en algún momento tiene. Ahora, no significa que todo sea masoquista, no significa que a todas las mujeres le guste eso, pero en algún momento el maltrato produjo un goce en la mujer. Y hay una responsabilidad en la mujer que se dejó maltratar y siguió permitiendo ese abuso. Yo no estoy culpando a la mujer y no estoy defendiendo al hombre abusador y maltratador con esto. Me parece un enfermo el tipo. Pero hubo señales que en un momento la mujer pasó por alto pensando, o sea, hay un tipo de mujer que yo he visto muchísimos casos, muchas veces de esto, es que mujer que viene de una buena familia, bien constituida, que le han dado todos los gustos, que ha recibido educación, que siempre la atendieron como una reina en la casa, y que busca un tipo que es adicto, violento, ya viene de una relación violenta en donde el tipo terminó, qué sé yo, con un prontuario. ¿Por qué se mete con un tipo tan complicado? Muchas veces piensan que le faltó amor y que si le da amor y si lo ama, a ese hombre lo contiene, entonces el tipo se recupera. Una persona así es muy difícil encarrilarlo y mucho menos si no hace terapia. Por lo menos, digamos, que empiece terapia o tratamiento y asegúrate antes de que no sea una persona violenta. No lo vas a cambiar vos porque le permitís que el tipo tenga arranque de ira y después te pida perdón. O sea, está esta locura, este error, esta fantasía, el delirio en la mujer que se cree que puede cambiar a un hombre violento, no lo va a cambiar, ¿no? Y se meten con tipos violentos porque creen, digamos, que pueden ocupar un rol de madre, un rol de contenerlo, de cuidarlo, tipo, se ven en un lugar peligrosísimo. Después pasa que o la mata a palo, digamos, le pega una paliza, o la asesina, digamos, pero y están las quejas y los reclamos y las marchas, las movilizaciones, pero antes hubo miles de indicios o de indicadores, ¿no? Sin defender al tipo. Es peligroso, pero ya era peligroso de antes. Y la mujer sabía dónde se metía y no quiso escuchar a las personas que la advertieron. Por otro lado, la diferencia está también en que hay hombres que a lo mejor no vienen con una estructura psicótica, pero empiezan a perder su dignidad, perdiendo el trabajo, empiezan a fracasar, no se recuperan de los fracasos, son cada vez más pasivos, tienen un hijo y a lo mejor pierden el vínculo con el hijo. Bueno, todas las cosas que lo constituyen como varón y como hombre, las empieza a perder y a relegar y ya deja de luchar, sino que se resigna y bueno, ya al perder la dignidad permite cualquier cosa y ya llega un punto, por ejemplo, como Barreda, el odontólogo Barreda, que era un tipo, que era un profesional, que era alguien que
respetado y que todo el mundo se asombró cuando él hizo eso, pero cuando se conoce la historia del maltrato que el tipo recibía, o sea, el primer día que una mujer te dice, Conchita, tenés que irte de la casa o sea, no esperes a reventar vos, a explotar de ira y hacer un desastre para, digamos, cortala antes. Te podía haber ido la primera vez que te dijeron que te trataron mal, pero el tipo todo el día lo trataban mal, todos los días lo bastardeaban, lo basureaban. Llegó un momento que cuando ese pasivo que permite, que es súper tolerante, es el más peligroso de todo, porque acumula y llega un momento, una bomba de tiempo, llega un momento que explota y cuando explota no sabes para dónde puede llegar a salir, pero puede hacer un desastre como el de Barrera, asesinó a toda la familia. Barrera yo no lo considero un femicida porque para mí, si Barrera tenía un hijo varón, también lo hubiera matado. Eran todas mujeres y las mató todas, pero si él tenía algún hijo varón, también lo hubiera matado. Pero él explotó, él en ese momento no pensó en nada. Tampoco me parece que sea, o sea, era un psicótico de antes, pero las circunstancias lo llevaron a eso y el tipo lo permitió. En el caso, que no conozco muy bien, el del chico de Bahía Blanca que vos mencionás, que yo no conozco bien cómo fue el caso, pero también sucede en donde se empiezan a permitir y empiezan a dejar pasar y pierde la dignidad. Y cuando uno pierde rasgos que te afirman y que te hacen sentir bien como hombre, después también se corre el peligro de que uno llegue a explotar y a hacer una locura, ¿no? No sé si explica más o menos o te doy una respuesta. Perfecto, perfecto. Como nos quedan 15 minutos, ahora sí, pasando ya a la parte final y previo a los saludos protocolares de siempre, agradeciendo nuevamente que está acá. Siempre tratamos de decir, bueno, que la gente que viene, que se conecte, que agradecemos muchísimo la presencia, hemos estado cerca de los 100, o sea, venimos bien, gente. Siempre parece como que hacemos una descripción del peor panorama o describimos de lo que está mal y decimos, bueno, el feminismo se equivocó en esto y la masculinidad frágil aflora para esta cuestión. Así que quisiéramos justamente tomar estos 15 minutos para hacer un cierre positivo, que la gente rescate algo de este vivo, sepan que no se sube completo a YouTube, se sube fraccionado por una cuestión de que está la matrícula del licenciado de por medio, queremos evitar una serie de cuestiones, entonces siempre tenemos una cuestión de prudencia y respeto. Digo esto porque quiero aprovechar de que están todos. Primero, yo soy como, entre comillas, bastante celoso de mi trabajo, porque si bien lo hacemos de corazón, me gusta ser yo el que lo controle. Por eso no me gusta cuando algunas páginas por ahí sacan fragmentos de los vivos sin autorización, lo suben sin autorización, sepan que no corresponde a una persona de derecha. Una persona de derecha respeta el trabajo ajeno. Porque es como que yo usase una conferencia del doctor que dio en Chile para mi canal para yo juntar seguidores o likes. No, gente, el trabajo se respeta, se pide permiso y sobre todo se tiene cuidado, porque lo que se dice en vivo es un tema, lo que queda en la posteridad en YouTube es otro tema, por eso tiene sus ventajas verlo en vivo y también tiene sus ventajas verlo en YouTube para el estudio posterior, como con él ya hemos trabajado anteriormente, por ejemplo en el video del síndrome post-aborto, que yo recomiendo enfáticamente que está muy bien explicado por él. Nos quedan los 15 minutos y vamos a dejar un mensaje muy interesante. Doctor, ¿qué es la masculinidad correcta? Mirá, yo me baso en un autor que se llama Juan Varela, es un psicólogo clínico, que también es teólogo, que vive en España, y que él se formó en cuanto a la restauración, especialmente restauración de homosexuales. Bueno, y el tipo que en ese área es un capo. Y él tiene un libro que se llama Tu identidad sí importa, y habla de la masculinidad. Y él menciona la correcta masculinidad como que el hombre tiene 5 rostros. El rostro del guerrero, el rostro del rey, el del amante, el del sacerdote y el del amigo. Y es muy interesante cómo desarrolla Juan Varela esto y cómo nos identifica. Y lo que yo menciono acá y me gusta hacer hincapié es que se debe lograr un equilibrio. Digamos, cuando hay un demasiado énfasis en una sola característica, se descuidan las otras, y por otro lado, esto, perder una de estas características empieza como a debilitar la masculinidad, y esto deriva en que uno termine de alguna manera perdiendo o adoptando esa masculinidad frágil de la que estamos viendo.
Y quiero mencionar algo interesante o sea, que a mí me parece que es importante, que una de las cosas que el feminismo radical hace es degradar al hombre, fomentar un tipo de hombría tipo Homero Simpson, un tipo que no le importa nada, pasivo, apático, porque lo castra, porque no lo deja ser hombre, porque no lo deja realizarse, y una vez que logra formar ese tipo de hombre lo desprecia. El mismo feminismo que lo formó lo rechaza, ¿no? Y lo degrada. Y de alguna manera lo busca ubicar en esa posición para tener a alguien a quien bastardear y a quien degradar y a quien denigrar. Bueno, y lo logra ubicar en esa posición, así que pobre el aliado que entra en eso, ¿no? No quisiera estar en lugar de él. Igual que como voy caminando por la calle y veo un pibe que va, una pareja, donde la nena o la mujer lleva el pañuelo verde y el tipo va caminando con ella, y yo digo, pobre tipo la que le espera, porque esta mujer, si llega a quedar embarazada, va a asesinar al hijo de él sin siquiera consultarlo, ¿viste? Por eso, no sabe dónde se está metiendo. Bueno, los 5 rostros del hombre que desarrolla Juan Varela son el de guerrero, el primero. En el rostro del guerrero está la fuerza, la valentía, el coraje, la conquista, el deseo de conquista, no de conquista de la mujer, de conquista de territorio, de logros personales, de logros profesionales, de crecer económicamente, de desarrollarse, de tener talento, desarrollar los talentos, las capacidades, y un poco medidamente, pero un poco agresivo. El hombre algo de agresividad tiene que saber dónde ubicarla, cómo manejarla y cómo darle lugar. Pero, por ejemplo, me acuerdo que estaba viendo un entrenamiento, por televisión pasaba un entrenamiento de Messi, donde Messi y Suárez se chocan y casi se agarran a piña en la práctica, porque son temperamentales, pero un jugador de fútbol de alto nivel, un deportista de alto nivel, sí o sí tiene que tener algo de temperamento. Entonces, en cualquier momento también se cruzan entre ellos, pero bueno, es parte, o sea, si no tiene temperamento, el tipo no puede estar jugando donde está. O sea, necesita ser un poco agresivo y un poco temperamental, si no, no hubiera llegado nunca ahí. Entonces, esa es parte del rostro del hombre, el rostro de guerrero, la cara de guerrero. Después está la cara del rey, que es la que transmite equidad, equilibrio, justicia, tiene código de honor, tiene códigos entre los hombres. La parte del rey es la que transmite el equilibrio, la equidad, tiene dignidad, ¿no? Representa el orden, busca siempre prevalecer los valores, la verdad, defiende la verdad, la ética, la justicia. No un tirano, no un rey tirano que aprovecha su autoridad, sino un rey que busca el equilibrio, que sirve, que cuida, que protege. El tercer rostro, el del amante. El amante, el que satisface a su mujer sexualmente, que ocupa tiempo en que la mujer quede satisfecha sexualmente, el que tiene la ternura, el cuidado de sus hijos, pero la ternura para escuchar a la mujer, el que es romántico, es detallista, ¿no? Sin dejar de ser hombre, sin afeminizarse, ¿no? Pero puede ser romántico igual, se acuerda de las fechas, hace regalos, deja notas, ¿no? Eh, Protege a la esposa, la cuida, la contiene, puede ceder a su propio espacio para darle lugar a ella, que sea ella, que pueda ser ella, y para contenerla y cuidarla. Se acuerda, bueno, de las fechas significativas, pero no por eso es femenino. Sí, no se feminiza por eso, pero sí es sensible a las necesidades de la mujer, a respetar los tiempos de la mujer y a darle cariño y a llenar el tanque emocional de la mujer que tanto lo necesita. El cuarto rostro es el del sacerdote. El hombre es el sacerdote del hogar y de la casa. El hombre es la representación del Padre, de Dios como Padre en el hogar. El hombre es el que tiene que llevar adelante la tarea litúrgica y la tarea religiosa, el que tiene que enseñar la escritura, la Biblia a sus hijos, la tradición religiosa, el que tiene que levantar el altar familiar, tener un tiempo de adoración con la familia, con los hijos, con la esposa, enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, no esperar que se le enseñen otros. Es el sacerdote de la casa, el que levanta la oración, el que bendice los alimentos, el que bendice a los hijos cuando se van, y cuando tienen que salir. Y por último, el amigo. Todos los hombres necesitamos un amigo.
¿no? El amigo, el hombre no puede ser un llanero solitario, el hombre tiene que tener un amigo en quien confiar, un amigo con el que pueda quitarse el traje de profesional o de influencer o de famoso, de lo que sea, y que pueda ser vulnerable y contar sus fracasos, pero también de qué cosas se enorgullece, cuáles son sus virtudes, qué cosas está haciendo bien y sentís que es un logro, con quién te podés mostrar, abrirle tu corazón y contar qué cosas te preocupan y te cargan, ¿no? Qué cosas son un problema y no sabes cómo resolver o estás buscando la respuesta. Los hombres necesitan un amigo que te ayude a compartir la carga y que te libere. Un hombre no puede estar solo, aislado. Y el hombre tiene una tendencia natural al aislamiento, a la soledad. Yo disfruto mucho la soledad. Yo vivo solo y estoy solo y yo la disfruto mucho. Y entiendo que a veces es un problema porque cuando me tengo que relacionar con alguien, soy medio brusco. Porque claro, no hablo con nadie en todo el día y me gusta y no lo necesito. Entonces tengo que hacer algo que me incomode para salir de eso. Pero nosotros, los evangélicos, tenemos un caso muy conocido que fue muy triste, que es el del pastor Jiménez, famoso, porque el pastor Jiménez fue uno de los primeros pastores que llegó a ser famoso y muy influenciado, o sea, de influencia, y que llegó a los canales de televisión. Y dicen los que lo conocen personalmente y los que han conocido la historia de Jiménez, coinciden en decir lo mismo. Dicen, todos dicen, al pastor Jiménez le faltó un amigo. Si el pastor Jiménez hubiera tenido un amigo con quien contarle, el amigo le hubiera dicho, pará, no hagas esto, acá le estás errando. O lo hubiera escuchado y a lo mejor la carga de él, pero dicen, en ese momento él llegó a ser tan famoso que todo alrededor de él le tenían envidia y no tenía un solo amigo para, en quien contar. También es un error de él no haber conseguido amigos confiables, no haberse rodeado de gente confiable, ¿no? Pero digo, las grandes caídas también tienen que ver con no tener un buen amigo al lado y esto no te hace menos hombre, te hace vulnerable, o sea, te hace confiar en alguien y sin embargo no perdés la masculinidad con esto, ¿no? Ahora, como decía al principio, el hombre o la correcta masculinidad mantiene un equilibrio en estas cinco caras. No podés volcarte solo a una y descuidar las otras cuatro, eh, porque el desequilibrio termina en un error que puede llegar a ser drástico. Pero esto engloba más o menos la masculinidad y esto no se perdió en el siglo XXI. Se pueden seguir, como te podrás dar cuenta, se puede seguir manteniendo las cinco sin quedar desactualizado, ¿no? Yo hoy quiero conquistar cosas, aunque no sea, no sea salir a conquistar un territorio, digamos, pero, o a conquistar una tierra, ¿no? Pero sí hay cosas que uno quiere lograr, eso está bien.